Hola, bienvenido a tu programa Dosis de Ánimo. Gracias por estar con nosotros cada día en este precioso programa. Sabemos que el Señor ha hablado a tu vida, el Señor ha edificado nuestras vidas, ha hablado a nuestro espíritu a través de estas enseñanzas. Y qué bueno, porque ya estamos por cerrar un año y cuando vemos hacia atrás, vemos todo lo que hemos caminado en el Señor. Asimismo, todo lo que el Señor nos ha dado y no nos ha dado. Bendito sea el Señor por eso, bendito por lo que nos dio y bendito por lo que no nos dio. Así que en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre un tema muy interesante también. Y hago la primera pregunta, como siempre, a mí me gusta iniciar haciendo preguntas, cuestionándonos. ¿Estamos escuchando al Señor? Contéstatelo tú mismo. ¿Estamos escuchando al Señor? Muchas veces nos ha sucedido a todos. Estamos orando y orando y orando y pasa el tiempo y pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, a veces pasan hasta los años y no vemos todavía esa respuesta. Y muchos nos empezamos a desanimar, nos empezamos a cruzar de pensamientos que el Señor no nos escucha. Dios no me oye a mí. El Señor no le intereso. Y empiezan a cruzarse esa serie de pensamientos en nuestra mente que la verdad no vienen de Él, no vienen de Él. Lo que sucede es que las cosas debemos de aprender a pedirlas en el tiempo del Señor. Y si queremos aprender a escuchar al Señor, te quiero dar estos versículos, estas citas bíblicas, para que tú puedas reflexionar en ellas también. Primero, para escuchar al Señor, debemos de leer su palabra. Sí, debemos de leer su palabra. ¿Cómo tú puedes conocer el reglamento de una institución, las leyes que rigen un país? ¿Cómo? Si tú no te indagas, no te informas acerca de esas leyes. Pues igual, si tú quieres conocer a tu papá, debes de convivir con tu papá. Si tú quieres conocer a tu mamá, debes de convivir con ella, con tus hermanos, igual. Con tu esposa, tienes que estar ahí también con ella, con tus hijos, tienes que conocerlos. Y así es como uno va conociendo a cada uno de los miembros de la familia. Pues igual es con el Señor. Tienes que estar cerca de Él para conocerle. Y una de las formas de conocerle es leyendo su palabra, escudriñando las Escrituras, porque por medio de ellas empezamos a conocer la obra de Dios a través de toda la historia y la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Te dejo este versículo como le dijo el Señor a Josué. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuándo dice que hay que leerlo? ¿Cuándo dice que no se apartará ese libro de la ley de nosotros, de nuestra boca? Ni de día y de noche. Debemos de meditar en ella. Debemos de meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque a través de ella es como nos damos cuenta la obra que Dios ha hecho. Lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros y cómo quiere que nosotros vivamos para tener un testimonio y una vida recta delante de Él? Todos somos pecadores, correcto, todos somos pecadores, todos pecamos con la vista, con el pensamiento, con un mal gesto, con una palabra, aunque no sea soez, pero con una palabra mal puesta en un momento hacia una persona, también ahí estamos pecando. Es más, dice la Escritura que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta por pecado. Imagina. Es difícil, ¿verdad? Pero por eso debemos de escudriñar la palabra, porque en ella vamos a encontrar
cómo reconciliarnos, cómo estar a cuentas con Dios, cómo estar en esa sintonía con Dios y conocerle, por supuesto. Claro, cuando tú conoces a una persona y te la encuentras y empiezas una conversación, es una conversación bidireccional, o sea, en ambos sentidos. De aquí hacia la otra persona y de la persona hacia mí. Entonces, pero cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, el Señor te empieza a hablar. Empieza a hablar a tu espíritu, empieza a hablar a tu alma, empieza a hablar a tu vida. Él está hablando. Y luego, la siguiente parte para escuchar a Dios es orar. Correcto, es orar. La oración es una forma efectiva de comunicarnos con Dios. Santiago 4:3 dice, aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Eso dice Santiago 4:3. En otras palabras, cuando pedimos, pedimos mal. Y a veces pedimos cosas que son para nuestro provecho nada más. No son para glorificar o para bendecir el nombre de Dios. ¿Qué le has estado pidiendo tú al Señor y no te lo ha dado? Ahora reflexiona, ¿por qué no te lo ha dado? Eso es lo más importante. Cuando tú pidas algo al Señor, va a ser algo para bendecirte a ti y posiblemente bendecir a los tuyos, bendecir a otras personas. Así es como obra el Señor. ¿Verdad? Claro, a veces le pedimos un vehículo, sí, porque va a ser de bendición para tu vida, bendición para tu esposa, para tus hijos o para tus padres si vives con ellos. Es para bendición. Pero si tú pides un carro para andar trasnochando, algo va a suceder. Algo va a suceder. Entonces, y a veces el Señor no te lo quiere dar, pero tú insistes, vas a un banco a pedir un préstamo, no te lo dan, vas al otro, no te lo dan, vas a aquel, y ahí te lo dieron y compras. Eso no es que Dios te lo concedió. Tú forzaste esa necesidad, esa compra. Así que cuidado, cuidado. Lee la Escritura, deja que el Señor te hable y ora. Ahí es tu parte, ahí es donde tú empiezas a platicar con Él, a exponer todas tus necesidades, como también acercarse delante de Él en acción de gracias. Así dice la Escritura, que nos acerquemos confiadamente ante Él con acción de gracias. ¿Y cómo es eso? Tú empiezas dándole gracias. Gracias, Padre, porque este día tú me diste el desayuno y el almuerzo y estoy delante de la cena. Estás dándole gracias al Señor. Señor, gracias porque pasó este día y tú me guardaste de cuánto peligro, no lo sé, pero tus ángeles estuvieron. Y empiezas a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que me sucedió. Gracias, Padre, porque estoy pasando este proceso, porque tú quieres que crezca en mi fe. Gracias, Padre. Eso es entrar en acción de gracias ante la presencia del Señor. Pero aquí viene una parte medular, una parte bien importante también, que es estar dispuesto a escuchar y obedecer. Qué tremendo, ¿verdad? Estar dispuesto a escuchar y obedecer. Porque tú estás escuchando la palabra del Señor. El Señor te está instruyendo y te está diciendo qué es lo que espera de ti y qué quiere de ti. Pero tú cuando cierras las escrituras o apagas el teléfono, oyes pues una Biblia digital, entonces después se te olvida lo que leíste, ya no lo pones en práctica. Y recuerdas, en otras ocasiones hemos escuchado, hemos hablado, hemos reflexionado, mejor dicho, en que no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Así que cuando escudriñes la palabra, recibe ese mensaje, recibe esa palabra y ponla en práctica. Cuando ores al Señor, no solamente, Señor, gracias por esto y vengo ante ti porque yo necesito que me des un carro, necesito que me des esto, necesito que me des aquello, como que es una lista de Navidad y como que es obligación de Él darme todo. Llega donde tu papá con una lista así, a ver qué te dice. Bueno, trabaja y comprarlo. ¿Ah? Entonces nosotros, ante Dios, no es que sea una alcancilla para solamente estar sacando. No, tenemos que esperar la voluntad de Dios.
Tenemos que escuchar si lo que le estoy pidiendo realmente es para bendecir mi vida y bendecir a otros y honrarle a Él con lo que le estoy pidiendo. Cuando tú pides por una casa, ¿qué haces en tu casa? A lo mejor abres para que ahí se estudie la palabra. Eso es honrar, bendecir al Señor por lo que te ha dado. Entonces, estar dispuesto a escuchar y obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas, y esto se revela a través de las Escrituras. Santiago 1:22 y al 27, pero te voy a leer nada más unos versículos. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Solamente nos estamos engañando. Leo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada y no medito en ella. ¿Te has puesto a pensar en ese versículo que te acabo de decir? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Habla que fueron 7 días de creación, pero no son nuestros 7 días. Escudriñan las Escrituras. Estudiando o investigando cuánto se pudo haber tomado, cuánto pudo haber sido esos tiempos. El Señor dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Él. Entonces imagínate el tiempo que pudo haber transcurrido entre un evento y otro en la creación. Y Dios dice la Escritura que estaba desordenada. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que a Dios no le gusta el desorden. A Dios le gusta el orden. Entonces, eso es lo que hay que ir aprendiendo. A manera de ejemplo te lo estoy poniendo nada más. Meditar en las Escrituras. Vamos con la segunda parte de lo primero que hablamos, que era leer las Escrituras. Meditar en las Escrituras agudiza nuestro discernimiento y nos protege de ser engañados por alguna falsa doctrina, por algo que leímos o vimos en internet, que hay que tener mucho cuidado. No todo lo que sale en internet es bíblico. No todo lo que sale en internet, no todo lo que te dicen acerca de un contexto bíblico es cierto. Tienes que escudriñar la palabra. Ahí está la verdad. Ahora, si te dan un versículo, por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, y tú lo lees en la Escritura y es lo mismo, perfecto. Ese spot está correcto. Pero ten cuidado en todo lo que escuchas, en todo lo que ves por internet también. Entonces tienes que meditar en la palabra. Juan 5:39 nos dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me enseñan a mí. Estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esa versión porque es con un lenguaje bien contemporáneo. O sea, es bien sencillo interpretar lo que Dios nos está diciendo. Dice, pero las Escrituras me enseñan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida, dice el Señor. Imagínate. Te vuelvo a repetir la cita, Juan 5:39. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Cuando medites en la palabra de Dios, lee el versículo, y si tienes una Biblia de referencia con citas que te van a trasladar a otro tiempo dentro de las Escrituras o algún contexto histórico en el tiempo que se dio eso, entonces eso es escudriñarlas, eso es estudiarlas, aprender de ellas. Imagínate leer Apocalipsis, que es uno de los libros con mucha simbología. Imagínate leerlo y no entenderlo, o no comprender los tiempos de los que está hablando. Apocalipsis hace mucha referencia al Antiguo Testamento también, porque en el Antiguo Testamento se habla de los últimos días. Entonces eso es lo que significa escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que el Señor nos llama, no solamente a leerla como que es el diario, como que es una noticia. No, es la palabra de Dios.
Cuando tu padre vaya, o tu jefe en la empresa, por qué no decirlo, te da unas instrucciones, tú estás viendo por otro lado o estás chateando en el teléfono. No, estás prestando atención a lo que te están diciendo, a la instrucción que te están diciendo, porque tú tienes que seguirla tal cual, ¿sí? Entonces, igual es cuando escudriñas la palabra de Dios, estás prestando atención, porque te están dando una instrucción, te están dando un lineamiento que tú debes de cumplir. Así que no solamente lea la escritura para salir del paso. No es eso. No es eso, hermano. Eso te va a servir como cultura general quizás. O el Señor en su gran misericordia, esa palabra va a quedar en ti y en un momento la vas a recordar. Pero se trata de que el día a día tú vayas viviendo conforme vas escudriñando las escrituras. Invitar a Dios a todas las áreas de tu vida. Esa es otra forma de poder aprender a escuchar a Dios. Muchas veces no queremos entregar ciertas áreas de nuestra vida que por ahí tenemos que, no, esto aquí queda, esto por aquí se va a quedar. No, hay que trabajar en entregar eso, porque Dios quiere el todo de ti. Quiere todo lo que es tu vida, todo, absolutamente todo. No quiere solo una parte de nosotros. Cuando aplicamos todo lo anterior, leer la palabra, orar al Señor, meditar en las Escrituras, estar dispuesto a escuchar y no solamente escuchar, sino también a aplicar o mejor dicho, a obedecer, entonces ahí estamos invitando a Dios a que empiece a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Mientras tú no escudriñes, mientras tú no obedezcas la palabra, mientras tú no ores ciertas áreas de tu vida, tú vas a tener el control siempre. Y el Señor te las está pidiendo, porque Él quiere la plenitud de Él en ti. Humillarte y suplicar al Señor, ¿por qué no? Si somos tan capaces como humanos de ir a pedir disculpas a una persona, ¿por qué no llegar delante del trono de Dios a pedir perdón y humillarnos delante de Él? Sí, delante de Dios. La humildad y la oración nos ayudan a desarrollar la capacidad de estar siempre atento a la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuánto y cuántas veces nos hemos humillado delante del Señor, reconociendo lo infieles que hemos sido con Él? ¿Cuántas veces? Si tú miras en el curso del año de lo que ha transcurrido, ¿cuántas veces has llegado delante de Dios a pedirle perdón? ¿Cuántas veces has llegado, Señor, perdóname, porque hoy que he leído esto en tu palabra, yo no he estado viviendo o yo no había entregado esa área de mi vida? Perdóname, Señor. Pero aquí estoy delante de ti, humillándome, Padre, quebrantándome delante de ti porque he pecado contra ti. Ruego que tú me perdones. Te invito en esta hora que hagamos una corta oración para que nada más nuestro espíritu reflexione. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta este día tú has tenido misericordia de nosotros. Todavía no nos has borrado de este mundo. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos delante de ti, a humillarnos, a postrarnos, Señor, y pedir que tú, Padre, puedas hablarnos a nuestro espíritu, puedas hablar a nuestra alma, puedas hablar a nuestros pensamientos, Señor, para que nosotros podamos honrarte y podamos glorificar tu santo nombre. Padre, ayúdanos a caminar en rectitud como un testimonio, como cartas leídas, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir en rectitud, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a tener esa comunión contigo para que cada día vayamos entregando esas áreas que aún no las hemos puesto delante de ti, Señor, para que tú tomes control de ellas. Gracias
Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te esperamos en tu programa Dosis de Ánimo. Bendiciones.